Vamos a tener un nuevo estudio que se llama Derrumbando Argumentos. Y decimos que la Biblia es la palabra inefable de Dios, que no tiene error, que es la palabra confiable de Dios, que es la semilla de Dios. Y esto es muy importante entenderlo porque en el cristianismo de hoy se han ido infiltrando, incorporando algunas ideas y principios que vienen del mundo y los han adoptado a la iglesia. Consejería basada en psicología humana, en fin. Entonces, se ha estado haciendo a un lado la palabra misma de Dios. Y la Biblia es la fuente confiable en la que podemos nosotros extraer todos nuestros principios de fe, moral, de conducta. Entonces, cuando en una iglesia se comienza a predicar que el ejemplo es algún artista, algo es anormal. Cierto, cuando una iglesia se predica que para entender las cosas espirituales, como la guerra espiritual, y un pastor habla de que hay que ver el Señor de los Anillos para poder entender, algo anda mal. Entonces nosotros tenemos que volver a la Biblia, hermanos, ¿sí? Porque la Biblia es la semilla misma de Dios y todo se reproduce según su género. Al desechar la Biblia, al menospreciar la palabra misma de Dios, se le comienza a agregar. Y hoy vemos la Biblia y el libro de Mormón, la Biblia y el Atalaya, la Biblia y el G12, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. San Pablo dijo, hablamos nosotros no solo con palabras que fueron enseñadas por la sabiduría humana, sino que las que enseña el Espíritu Santo. ¿Cómo enfrentó Jesús la tentación que Satanás estaba poniendo frente a él? Quitando las escrituras, ¿no es cierto? Esa fue la manera en que Jesús dijo 3 veces, escrito está, Cristo está. Creo que estaba hablando sin el micrófono, hermano, así que perdonen porque parece que estuve hablando sin el micrófono. Desafortunadamente no me he dado cuenta hasta ahorita y seguimos con nuestra enseñanza para poder seguir con esto. Así que la manera que Jesús dijo 3 veces, escrito está, Cristo está y Cristo está. Hemos visto que la palabra de Dios es viva porque es eterna y es eficaz, porque nos ayuda a resolver cualquier problema de la situación humana, de la condición humana. Y esta palabra, hermanos, dice la Biblia, Hebreos 4:12, no lo busque, que penetra hasta partir el alma, hasta dividir el alma del espíritu, separa las coyunturas y los tuétanos, y discierne, dice, los pensamientos, diga usted pensamiento, a ver, porque eso va a ser el tema, dice que discierne las imaginaciones, las intenciones de la mente de las personas. Y obviamente pues viene un conflicto, ¿sí? Entonces las escrituras son suficientes y únicas para nosotros los cristianos. Al menos para mí, sí, y para la iglesia donde yo voy y a lo que damos las clases. Y no hay nada que le supere ni filosofía humana, ni pensamiento humano que sea más elevado que los pensamientos de Dios, porque son más altos los pensamientos de Él. La Biblia nos dice que no hay cosas, nada creado que no sea manifestado en su presencia, entonces todo va a estar desnudo. Esto está en la exposición de la palabra misma de Dios. Por eso la gente o se convierte o se enoja, o se revela o se humilla. Pablo le dijo a Timoteo que toda la escritura, mis hermanos, era inspirado por Dios, que tenía el aliento de Dios, que tenía la vida de Dios. Así como le sopló a Adán y le dio aliento de vida, así la palabra tiene ese aliento, hermanos, de Dios, y dice que esa misma palabra es útil, que es provechosa, beneficiosa para podernos enseñar. ¿Para enseñarnos qué? Los principios de la fe, los principios de nuestra moral cristiana, los principios que nos rigen nuestra conducta. Para enseñar, para redarguir, significa refutar los errores que hay en la mente que nos hacen a nosotros actuar. Dice que la misma Biblia es útil para corregir, para enderezar lo que está chueco, para instruir, para disciplinar, a que la gente que escucha la palabra de Dios sepa distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha, lo bueno y lo malo. Entonces, la Biblia es suficiente a nosotros. El Salmo 19, ¿se acuerda usted del Salmo 19? Si se lee la Biblia, dice que la ley de Jehová es perfecta, es decir, es entera, no le falta nada. No podemos ni añadirle ni disminuirle porque nos vamos a meter en grandes problemas ahí. Y la palabra de Dios
La enseñanza de Dios, como es completa, abarca todos los aspectos en la vida humana. Por eso es la palabra misma de Dios. Dice que convierte el alma, es decir, que transforma el alma. Y el entendimiento de los pensamientos están en el alma, en la mente. Ese es el alma, el ser consciente de la persona. Y dice que el testimonio del Señor es fiel, porque Él es un Dios de verdad. Él es firme en su palabra, es firme, confiable y estable, no cambia. Pedro dijo que si nosotros atendemos a la palabra profética más segura, haríamos bien. Esa es la palabra de Dios. Y la misma palabra dice que hace sabio el sencillo. ¿Se acuerdan de la definición de sencillo? Pues quita todo eso y nos hace útiles, hábiles. Entonces los mandamientos de Dios son rectos, son principios divinos rectos, razonables, son derechos. Y el precepto de Jehová es puro y cristalino. Dios simplemente nos va a hablar con claridad. Nunca nos va a hablar a nosotros a decir cosas que no entendamos. Siempre Dios va a ser claro, hermano. Con razón el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, todos los juicios del Señor son verdad. Entonces, la misma Biblia, hermano, se define a sí misma cuando nos dice, no la añadirás ni le quitarás. ¿Por qué? Porque es la palabra misma de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado aquí. Pero el tema de Dios, que se llama derribando argumentos, nos va a dar luz respecto a las ideas, a los razonamientos, a los pensamientos que nosotros mismos tenemos. Y va a abrir su Biblia, hermanos, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, 2 Corintios 10, 4. Y vamos a leer aquí, y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Uno de los engaños favoritos, hermanos, de Satanás, o estratagemas, ¿sí? Estrategias de Satanás para engañar a las personas, es a través, fíjese qué ironía, o sea, ahora sobre todo en las religiones. Ese es uno de los estrategias más favoritos de Satanás. Todas esas ideas, argumentos que el hombre ha esgrimido y ha escrito y bueno, las culturas se van formando a través de pensamientos que se van haciendo conductas. Todos hemos escuchado nosotros a gente decir que todas las religiones son buenas. La gente nos dice que todas las religiones llevan a Dios. ¿Todas? ¿Será cierto eso, hermano? ¿Tendrá esto, o estas ideas, argumentos, tendrán apoyo en la Biblia? ¿Todas las religiones llevan a Dios? ¿O solo hay un camino? De ahí ya se están contraponiendo dos ideas, dos pensamientos, dos argumentos. Uno dice, la religión que tengas, todas las religiones llevan a Dios. Y por otro llega Jesús y le dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores.